¿Cómo está tu primer amor? Es el tema para tratar hoy. Y nos ubicamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. ¿Listos? Escribe al ángel. Aquí se está refiriendo al pastor o al anciano de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco, Dios todo lo sabe, es omnisciente, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, dígame, en esta pandemia, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice el versículo 5, haz memoria. Por tanto, ¿de dónde has caído? O sea, hermano, ¿en qué momento? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿O dejaste o dejamos de hacer? La Biblia dice también, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero si has caído, no se puede llorar sobre la leche derramada. Ahora hay que seguir estas instrucciones de Dios que te está dando en esta mañana. Retomando nuestro pasaje, el verso 5 dice, y arrepiéntete, o sea, apártate de eso. Confiesa tu pecado al Señor, pide sinceramente su perdón y te ayude a no volver a reincidir. Y haz las primeras obras. ¿Recuerdas esas primeras obras cuando estabas en tu primer amor? Qué bonito era. Todo era hermoso, maravilloso. No nos esperaban que nos dijeran, ora, estudia la Biblia, reúnete, predica, haz esto, todo para el Señor. Eso era tremendo. Bueno, aquí el Señor dice que hay que volver a esas obras si se han dejado. Todavía estamos a tiempo. Pues si no, Dios aquí advierte con tiempo, porque Dios es misericordioso, Dios da la oportunidad para que nosotros podamos reivindicarnos. Si no, o sea, en otras palabras, si te sigues haciendo el loco, el ciego, el sordo y el mudo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Aquí ya Dios está hablando de juicio. La Biblia dice que Dios nos ama y por eso, como el padre que ama a su hijo, lo disciplina. El juicio de Dios, recordemos, comienza primero por su casa, por su iglesia. Y sigue diciendo, si no te hubieres arrepentido, entonces no hay tiempo que perder. Ahora es el día de salvación, mañana es tarde. Dice el verso 6, pero tienes esto, aquí está todavía la muestra de la misericordia de Dios. Dios es justo, Dios honra lo bueno y castiga lo malo, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios, en el versículo 7, sigue mostrando su amor y su misericordia y dice, el que tiene oído, no se está refiriendo tanto a estas orejas, sino al oído espiritual que escucha y ayuda a obedecer su palabra. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, al que venciere, y esto es perseverancia hasta el fin, aún en esta pandemia. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se distinguen en este pasaje, hermanos, 7 elementos comunes. Tome nota. Primero, una comisión. Escribe al ángel con la designación del destinatario de Éfeso, etc. Segundo, un saludo o presentación de Jesucristo. Estas cosas dice el que, y ahí incluye algún título de Cristo. Tercera, una alabanza. El Señor reconoce las virtudes. No somos perfectos. Y Dios reconoce y Dios da una alabanza por nuestras virtudes. Conozco tus obras. El Señor hace memoria, como les decía una vez anterior, de nuestras oraciones, de nuestros ayunos, de nuestras ofrendas, de nuestro servicio, de nuestro amor, de nuestra fe. Y también, cuarto, un reproche, pero tengo contra ti. Dios mira y se da cuenta que hay algo que está fallando.
tengo contra ti algo, hijo. Hay unas cosas que estás haciendo, pero hay algo que no me está gustando. Y da un consejo. Mira de dónde has caído. Mira dónde te tropezaste. Alguien dice que no debemos caer ni tropezar con la misma piedra. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y hace una llamada, el que tiene oídos. Y séptima, una promesa, al que venciere. Al respecto, en oración, estando en oración, diciéndole, Señor, ¿qué quiere decirnos para este fin de semana? El Señor me dijo, pregunta, ¿cómo está su primer amor? ¿Cómo está el primer amor? Es una queja amarga de parte del Señor en estos días. Dice, tengo contra ti que dejaste atrás, abandonaste como una mala decisión de una vez por todas, tu primer amor. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial, del fervor del noviazgo, por ejemplo, de la luna de miel del matrimonio. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda. Veamos los detalles principales de la iglesia en Éfeso. La ciudad de Éfeso era un importante centro religioso, cultural y comercial del Asia Menor. Era famosa por su templo dedicado a la diosa Diana, Hechos 19, 34, 35. La diosa Diana, o llamada también Artemisa por los griegos, era la diosa de la fertilidad. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, así dice Hechos 19, 8 al 10. En total, Pablo estuvo al frente de la iglesia en Éfeso por 3 años, Hechos 20, 31. La iglesia en Éfeso tuvo buenos maestros, buenos pastores, como Pablo, Priscila, Aquila y Apolos, Hechos 18, 24 al 28. Ahora bien, reflexionemos sobre el mensaje del Señor por medio del apóstol Juan a la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras, verso 2. El Señor comienza con una frase que nos debe impactar. Él sabe quiénes somos en realidad. Él conoce lo que pasa en la congregación y conoce lo que pasa en nuestra vida. Podemos engañar al pastor, a los servidores, a nuestra familia, pero nunca a Dios. Él conoce nuestra verdadera vida. Juan 2, 24 al 25. Hebreos 4, 3. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas y que Dios lo conoce. Aún a veces nosotros no llegamos a conocernos bien. Y Dios nos permite cosas para que vayamos conociéndonos. Pero Él sí nos conoce. Es precioso, hermanos, saber que Dios nos conoce. No somos insignificantes para Él. Nuestras obras no pasan desapercibidas para Dios. Quizás nadie las note, no sean importantes para otros, pero sí para el Señor. Aunque los hombres no las vean, Dios conoce nuestras obras. Hebreos 6:10. Dios conoce nuestras obras. En griego se puede traducir hechos. Es decir, que no solamente debemos ser cristianos de palabras, sino de buenas intenciones, sino de acción. 1 Corintios 4, 19 al 20. Dios reconoció las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Era una iglesia activa que trabajaba pacientemente para el Señor. No se rendía, no se desanimaba. Era una iglesia que trataba de vivir en santidad y que no podía soportar a los malos. Era una iglesia que tenía conocimiento y doctrina para reconocer a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y no había desmayado. Habían padecido mucho, persecuciones, etc. Era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaitas que trataban de corromper a los hermanos, de pervertirlos. Mire que el significado del nombre Nicolás, Nico con K, quiere decir vencedor, y Laos pueblo, el vencedor del pueblo. Se podría decir que eran personas que llevaban o seducían al pueblo de Dios a vivir una vida de libertinaje, usando la salvación como excusa, como se dice por ahí, salvo por siempre salvo, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. La iglesia actual, hermanos,
tiene que tener también las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso. Cada uno de nosotros debemos trabajar en la obra de Dios, como dice en 1 Corintios 15:58. Debemos procurar vivir en santidad, pase lo que pase, virus, pandemia, aislamiento, situación, crisis, lo que sea, debemos procurar vivir en santidad, apartado para Dios. Somos un pueblo aparte para el Señor, 2 Corintios 7:1. Entonces, debemos conocer la palabra del Señor, por eso debemos estudiarla, sus doctrinas, como dice 2 de Tesalonicenses 2:15. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Señor sin desmayar, 2 de Timoteo 2:3. No dejarnos llevar, hermanos, por las personas que usan la libertad como una excusa para el pecado, Judas 1:4. Pero el Señor le hizo comprender a la iglesia en Éfeso, escúcheme, que nada, observe, nada es superior al amor, Apocalipsis 2:4. El apóstol Pablo, refiriéndose al amor, dice que se acabarán las profecías, no se usarán ya los dones, todo eso pasará, pero quedará el amor. Cuando estemos en la presencia del Señor, el amor perdurará porque Él es amor. A Éfeso se le llama la iglesia activa, trabajaban duro, admirable en eso, pero sin amor. Éfeso tenía servicio, conocimiento, constancia, convicción, pero había dejado de lado lo principal, amor. Y como lo dice la palabra de Dios, si no tenemos amor, nada somos. Mírelo allá en 1 Corintios, el capítulo del amor, 1 Corintios capítulo 13, más exactamente el verso 2. Nosotros podemos tener muchos ministerios, los dones del Espíritu, dones de sanidad, de milagros, ciencia, lengua, tantas cosas. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha constancia, pero si hemos descuidado nuestro primer amor, no somos nada. Muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero nosotros debemos mirar, el Señor dijo, escudriñar las sagradas escrituras, no es leerlas así por leerlas. Escudriñar, alguien dijo que era como buscar una aguja en un pajar. Si nosotros miramos con cuidado la palabra de Dios no dice que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. No, la palabra dice que lo habían dejado. O sea, como dice la palabra dejar en griego, apiemi, alejarse, separarse, alejarse de una persona, de una cosa temporal o indefinidamente. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. El Señor no le estaba reclamando que ya no lo amaba, sino que se habían alejado de Él, tal vez no físicamente, pues ellos seguían en la iglesia, pero sí sus corazones, escúcheme bien, sí sus corazones, como dice el Señor allá en Isaías 29:13, este pueblo de labios, ¿para qué? Habla bien bonito de mí, pero el Señor que conoce bien las cosas, que conoce nuestro corazón, Él decía y dice, su corazón está lejos de mí. Hay que tener mucho cuidado. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios, pues Él tiene que ser en nuestra vida el primer amor de cada uno de nosotros. Jeremías 2:2. ¿Cómo nosotros podemos reconocer cuando en nuestra vida hemos dejado o descuidado nuestra relación personal con el Señor? ¿Cómo sabemos que hemos dejado, que hemos abandonado el primer amor, que no hemos alejado? Aquí tengo una serie de preguntas y usted, así como me respondí yo, usted se las va a ir respondiendo ahí donde me observa. ¿Hace cuánto que no te quebrantas al escuchar una alabanza? ¿Hace cuánto que ya no sientes que Dios te habla
o un sermón? ¿Hace cuánto que no te interesa venir temprano al culto? O en este caso, en que estamos ahora, estar pendiente a que te lleguen los mensajes para verlos, escucharlos y obedecerlos. Tenemos un grupo, como les decía, y algunos quizás ni miran eso, pero hay que estar atentos. ¿Hace cuánto que no estudias la Biblia? ¿Hace cuánto que no diezmas y ofrendas? No, porque no me estoy reuniendo. Algunos hermanos, como no se están congregando, ya no ofrendan, no diezman. Algunos se han ido para otra parte y no se están congregando, pero están bajo la cobertura, están allí y se hacen los desentendidos. Algunos hasta se han hecho compromisos, se hicieron compromisos con Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque dice la palabra de Dios que no hagamos promesas a Dios y después no cumplirlas, porque Él nos agrada eso. Señor, yo me comprometo a esto, a esto, a esto. Y entonces me fui y ya, me olvidé. No, el mismo Dios está en todas partes y los compromisos con Dios son serios, son responsables y Dios es responsable. Dios se acuerda. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un momento a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al pecador, Cristo te ama? ¿Le sirves aún al Señor estando en esta pandemia? ¿Hace cuánto que no preparas tu clase de escuela bíblica para los niños? No, porque como no estamos dando clase, ¿hace cuánto que no te interesa que se reabra el templo para congregarte? ¿Y cuánto te emociona pensar que ese día llegue? Hermanos, nuestro cristianismo se ha vuelto seco, pesado, sin emoción. ¿Qué debemos hacer para volver a nuestro primer amor? Apocalipsis 2:5. El Señor nos dice, recordemos, pensemos un momento sin afán, entremos al cuarto, cerremos la puerta y allí, en humildad, miremos con el Señor en qué piedra tropezamos. Hagamos memoria de nuestra relación con Dios. Hagamos memoria de nuestro estilo de vida. ¿Cuánto estábamos enamorados de nuestro Dios? Al igual que el matrimonio, es necesario recordar aquellos buenos tiempos para rescatar nuestro hogar. Arrepintámonos hoy de nuestro desgano. Arrepintámonos de nuestro desinterés, de nuestro enfriamiento o lo peor, de nuestra tibieza. Volvamos a las primeras obras, es decir, acción. Para recuperar lo que hemos perdido no se necesita nostalgia, sino acción hoy, ya. El enfriamiento del amor, dice el erudito Iván Barchuk, significa traición. 30 años antes, esta iglesia había sido encomiada por su amor. Usted lo puede mirar allá en Efesios 1:15, versículo también 16. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. El Señor no acepta nada en sustitución del corazón y añade, supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que yo por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo lo que me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. Imagínese usted, ¿estaría usted contento? ¿Estaría ese hombre contento con semejante esposa? Por supuesto que no. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro, la abandonaría. La iglesia de los Efesios
ejercía el discernimiento espiritual y sabía cómo evaluar a hombres que afirmaban poseer liderazgo espiritual con base en su doctrina y conducta. Durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra y al Señor. En medio de dificultades y persecución, los hermanos habían resistido, impulsados siempre por la causa correcta, que es el nombre y la reputación de Cristo. Así Dios quiere, hermanos, fidelidad en medio de esta prueba que se está pasando y lo que falta por venir mientras Él viene. Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo como Él mismo lo dice en Juan 14, 21, 23, cuando afirma que la prueba, la evidencia de que nosotros amamos al Señor es cuando obedecemos su palabra. Pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo habían sido reemplazados por una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no era sustituto por el amor al Señor que habían descuidado. No hay nada, hermanos queridos, que pueda sustituir, reemplazar el amor a Cristo. Así como no hay nada que pueda reemplazar que Cristo nos ame a nosotros, como dice en su palabra, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni peligro, ni espada, ni persecución nos podrá separar del amor de Cristo. Nos podrá separar de ese amor que Cristo tiene por nosotros. Nosotros debemos mirar eso bien. Y dice el versículo 5 de esta cita de Apocalipsis 2, quitaré tu candelero. Aquí Dios habla de juicio. El juicio de Dios pondría fin a la iglesia de Éfeso. Hermano, Dios advierte en su amor, en su misericordia, en su gracia y da tiempo para que su pueblo, para que nosotros reflexionemos, nos demos cuenta dónde hemos fallado, dónde tropezamos y nos arrepintamos y nos humillemos delante de Él y nos volvamos a levantar. El Señor está dando tiempo, pero llega un momento, hermanos, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Llega el momento del juicio de Dios y ahí ya es tarde. Y Dios castiga. Dios, el juicio lo comienza por su casa. Antes de pedirle al Señor por otros, el Señor nos manda a que nos miremos nosotros primero y arreglemos nuestro corazón con Él, porque Él lo quiere hacer. Entonces dice la palabra del Señor, al que venciere, al que hiciere esto, al valiente, el reino de los cielos es para valientes. Tanto así que dice la palabra que los cobardes estarán afuera. Entonces, al que venciere, al que haga esto, equivale a ser un cristiano que ha nacido de nuevo, que da frutos, que su vida da frutos de arrepentimiento. El Señor le tiene ahí el árbol de la vida. Los verdaderos creyentes disfrutan y disfrutarán las promesas del cielo. Hermanos, el Señor en su misericordia viene hablando cada día, cada momento, y Dios espera que nosotros prestemos atención y nos apercibamos. Y si se ha perdido ese primer amor, arreglar eso ahora que estamos a tiempo. No hay tiempo para perder, porque los días son malos y la venida del Señor cada día se acerca. Clamemos al Señor, saquemos el momento, dejemos el afán, la ansiedad, la pereza y clamemos al Señor, Señor, ayúdanos a volvernos a ti. Recuerda que Él dice en su palabra que si nos convertimos de nuestros malos caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados
y sanará nuestra tierra. Es necesario hacerlo porque de nosotros depende los que vienen detrás. De nosotros, con nuestra relación con Dios, depende el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Depende la situación que se dé en nuestra ciudad y, por supuesto, en nuestro país. No hay que relajarse, no hay que distraerse. Estos momentos son cruciales, hermanos, son cruciales. Y si queremos, como les decía el domingo pasado, Colombia para Cristo, tenemos que empezar nosotros primero. Yo les decía, Colombia cambia si yo cambio. Queremos que otros cambien, pero nosotros tenemos que empezar. Tenemos que quitarnos la viga que hay en el ojo para poderle ver la pelusa que está en el ojo del otro. Clamemos, Señor, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos, Señor, a volver al primer amor de nuestra vida. Ayúdanos a regresar a ti. Y el Señor, que es bueno, que lo está esperando, nos va a ayudar, nos va a levantar y vamos a ver su gloria. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.